Construir un camión camper es un proyecto muy costoso y nuestro presupuesto es limitado. La pieza que estamos a punto de fabricar es probablemente la más importante de toda la camperización. El subchasis será el encargado de absorber las torsiones del camión para evitar que se transmitan a la vivienda. Porque si esta pieza falla, nuestra futura casa podría acabar agrietándose en mitad de un viaje, y ahí sí tendríamos un problema enorme. Preguntamos a varias empresas cuánto costaría fabricar un subchasis como este, y los presupuestos se iban muy por encima de nuestras posibilidades, uno de ellos llegando a los 30.000 euros. Así que, con mucha ilusión, determinación y rodeados del gran equipo de profesionales de Arcavans, hoy vamos a construir nosotros mismos la pieza que sostendrá nuestro futuro hogar sobre ruedas y que algún día esperamos que nos lleve hasta algunos de los lugares más remotos del planeta. Muy buenas familia, ya estamos por aquí una semanita más que hemos empezado con el subchasis. Aquí hemos montado, que acabamos de llegar. Han montado ya por aquí lo que van a ser los travesaños. Bueno, ya veis que tenemos por aquí un jaleo de perritas de la leche y ahí está el otro. Pues así todo el día. Y por aquí estamos ya limpiando para quitar toda la grasilla. Es básicamente para puntear, para soldar, ¿no? La grasa esta para poder marcar. O sea, si no, entiendo que cuando le das, eso no haga. Y se contamina la soldadura. Una soldadura contaminada pierde resistencia y eso es algo a evitar. Luego tenemos por aquí todas estas piezas que son las que van a ir en todos estos laterales y después en el centro irán como unos travesaños, pero bueno, ahora vais a ir viendo todo el proceso. Bueno, no lo estamos haciendo al tutún obviamente, hemos tenido que pedir planos, nos han dicho pues bueno qué tipo de sección tenemos que utilizar, grosores, luego los travesaños cómo tienen que ir, pues algunos tienen que ir cruzados, otros van rectos. Luego está el tema de los anclajes que también tienen que ser especiales, los tornillos tienen que ser de fuerza, lo que son los muelles, porque hay zonas, por ejemplo en la parte delantera ahí es donde más torsión va a haber, entonces los muelles pues tienen que ser más potentes, en este caso vamos a poner doble muelle, y en la parte trasera ya no hay tanta torsión, entonces pues bueno, todos estos cálculos y tal los tiene que hacer un ingeniero, y aquí estarían pues lo que son todos los planos, con todas las locuras. Así que como os imaginaréis, pues tiene que ser un diseño personalizado para cada camión y para cada diferente vivienda que queráis meterle. Y a ver cómo va quedando el bicharraco. Tras medir y ajustar todo en base a los planos recibidos desde ingeniería, comenzamos a cortar y a construir el subchasis. Por aquí con el escándalo, ya veis, hemos hecho 3 cuadrados exactamente, aquí los veis, aquí la cosa es que van a ir los travesaños, van a ir aquí encajados. ¿Cómo lo ves? Madre mía. Buenos agujeros, ¿eh? Sí. Ajá. Vamos avanzando y tal y como os digo, aquí tenemos los hierros, que este perfil es el que tenemos que encajar. Bueno, ya veis que tienen aquí esta máquina que es para cortar tubos. Tenemos por aquí toda la barra que la hemos apoyado aquí y a cortar. La estamos cortando a medida ya exactamente para poder empezar ya a encajar y a ver si le vamos dando ya forma al subchasis, que todavía creo que nos queda jaleo. Aquí ya como queda Ragatuskis encajado y ahora falta pues empezar con el otro travesaño y cortar todos los demás. Ya tenemos por aquí a escuadra los 3 travesaños que van a ir, así que ahora lo que vamos a hacer, ahora que ya que están puestos, es puntear ya para que queden fijos y no se muevan. Al puntearlos le daremos solidez al conjunto de piezas, pero tendremos margen de ultimar detalles en caso de que algo no encaje como debe. También me gustaría compartir los planos reales, pero por temas legales no es posible. Así que en resumen el subchasis tiene una forma tal que así. Y una vez todo el puzzle encaje como debe, comenzaremos a soldar y eso ya sí que será inamovible. Aunque desde casa diseñar y construir un subchasis parezca sencillo, no consiste simplemente en soldar 4 perfiles de hierro.
Cada refuerzo, cada travesaño y cada ángulo tienen una función concreta para que la estructura trabaje correctamente cuando el camión empieza a torsionar fuera del asfalto. Y cada mínimo detalle tiene que quedar perfecto. Bueno, ya está, esto es hasta lo que hemos llegado. Tenemos ahí algunos travesaños. Es que las X son la leche. Ya me se quita el día. Y bueno, lo dicho, nos faltan ahí las X por hacer. Que eso también va a ser... Bueno, está siendo un jaleo. De hecho, hemos tenido que repetir de hecho uno. Y aquí la otra X, pero al final pues los ángulos pues es un poquito más rollo. También pues bueno, hay que calcular de esto de qué tipo de sección hay que hacer, de qué de largo. Al menos ya va cogiendo forma, que es lo bueno. Y ya en breves, listo para ponerlo encima. ¿Quieres hacer gimnasio? Te esperamos en Arcabans. A mover hierritos. La supervisora da el visto bueno. Tiene que ser Bueno, pues ha costado lo suyo, llevamos aquí ya unas cuantas horas dándole, pero esto ya, ahora sí, tiene color. Tenemos ya por aquí todas las X's. Madre mía, lo que ha sido esto. Pero ya están montadas, así que ahora lo que estamos haciendo es terminar de ponerlo todo, colocarlo todo en su sitio, ponerlo, vamos, que esté todo perfecto y puntear, que quede, pues eso, darle un cordoncito de... ¿cómo se llama? ¿Hacer esto? Soldar. No venía la palabra. Entonces vamos a soldar un poquitito, pero solo un poco, lo justo para que no deforme y que después podamos bajarlo todo. Que a ver, para bajarlo, porque esto ya empieza a pesar... Empieza a pesar lo suyo. Ahí veis que está terminando de ajustar esa X, pero ya estaría todo. O sea, tenemos por aquí todo ya preparado, todo bien ajustado, para que quede, vamos, que quede perfecto. Los perfiles también ya veis por aquí, son 8x8 y este 8x16. Entonces la idea es que, aunque nos esperemos un golpe o cualquier cosa, que esto pues aguante, que va a tener una fuerza terrible, pues ya veis el perfil como es que es hierro, y que la caja no reviente en la vida, que esto sea eterno. Desde aquí arriba se aprecia un poquito mejor, veis que tenéis un minion en comparación al trosco que es esto. Y veis aquí pues eso, cómo se ven todas las cruces. Le hemos dado un pelín más de largo, que es lo que va a volar la célula, y ya está. Después desde aquí habrá que sacar también un soporte así para las bicicletas y todo lo que vamos a llevar detrás. Y ahí vamos, poquito a poco. ¡Vamos! A la luz no se mira, ¿eh? Vale. ¿Esto tiene que ir aquí pegado? ¿O esto es lo que va a torcer? Esto va con anclajes. Hay que hablar con Recubox. Vale, esto también Sí. nos llama. Y una vez tengamos los anclajes ya, Vale. Aquí va con tornillos Vale. y los lleva en esta parte de la soldar. Todo lo que diga Dani va a misa. pues ya veis por aquí cómo va quedando, los puntitos que le está dando, que es lo justo, pues bueno, para luego poder mover toda la estructura junta y ya pues le vamos a explotar a soldar. Hemos movido el camión, ahora lo que tenemos que hacer es coger esto, levantarlo con todo lo que pesa. Estamos aquí 3 valientes, así que bueno, por ahí las malas lenguas dicen que esto se va a mostrar solo si sale bien, así que veremos a ver, pero esto va a pesar como un muerto. Parece una vía de estas de tren. Vaya bicho, chavales. Vaya bicho. Madre mía. Que todavía falta eso. 100 kilos, así habéis dicho. Después de las comprobaciones y ajustes sobre el camión, por fin teníamos delante el primer esqueleto de nuestra futura casa listo para soldar y comenzar con los últimos detalles. ¿Qué opinas? ¿Y qué opina ese culito de nuestro super subchasis? ¿Te gusta? ¡Ay, sí, ese culo, qué rico! Ya estamos aquí con el subchasis del camión
del MAN TGM 4x4 y bueno, esto empieza a tomar ya forma. Aquí, como podéis ver, ya tenemos preparado lo que será, en principio, la base. Son 6 metros de vigas. Subchasis en hierro, luego lo mandaremos a galvanizar y ya esto será súper resistente a la corrosión y al desgaste del tiempo. Y esa es la primera fase del subchasis. Bueno, entre día y día de trabajo estamos aprovechando, como estamos aquí en la Sierra de Guadarrama haciendo todo, estamos aprovechando a venirnos aquí, pues eso, a la mitad de la nada. Estamos ahora mismo, bueno, cerca de un embalse. Es una zona muy bonita de la Sierra de Guadarrama y luego subiremos a ver el atardecer, os grabaremos un poquito eso y vuelta al currele. Eso no es para ti, chaval. No, es para mí. Que no, que esto no es para ti, tú. Tenemos por aquí, bueno, ya veis, son unos wraps con champisella y yo con un poquito de jamoncito. Chuchi, para ti no hay, para ti las sobras luego. Pajitas no, pero hemos descubierto el amor de Chuchi por la sandía. A ver, tonto lleva una sandía. ¿Qué andas tú, pingüesita? Hola. Que por ahí tenemos a Simbi. Bueno, Pitas ahora se está acercando. Y la que faltaba. Ahora vamos a ir para arriba, así que vamos a ver si les engañamos. Latitas del buen Miscota. Sí, de verdad que nos salvan mucho porque estos sinvergüenzas, si no es por la tita, no vienen. Les solemos echar un poquito de agua, aunque estamos bajo mínimos. Y el agüita se lo echamos, pues bueno, para que les hidrate un poquito más, porque si no esto es beber agua poco. Y este ya ha venido. Ahí viene también, mírale. Este también ha aprendido ya la llamada. Muy bien. Señora, Hala tú, a comer. Voy a echar para allá. por turnos, ¿eh? Y respetándose. Que sois hermanos. Ya sabéis que todas estas cositas las tenéis en Miscota, que tienen, pues bueno, muy buenos precios. Si comparáis páginas, vais a ver que tienen los mejores o de los mejores precios del mercado. Y con nuestro código, que os dejo por ahí abajo, nos estaréis echando un cable y os lleváis un descuento. Así que vamos, mejor precio que ese, imposible. Y ya veis que gustar les gusta. Fijaos qué pedazo de atardecer estamos teniendo por aquí, que además todo esto es muy curioso cómo se ve, que parecen dunas. Fijaos que tenemos por aquí. Es precioso el sitio. Precioso. Muy bonita la sierra, muy bonita la sierra. Así que así da gusto. Hoy es lunes y arrancamos la semana con ganas. Y mientras el equipo termina las últimas soldaduras, nosotros nos vamos a recoger 4 piezas que cambiarán completamente la estética del camión. Y no solo eso, sino que nos serán súper útiles en expedición. Bueno, familia, hemos hecho un breve teleport a Arganda del Rey. Estamos ahora al sur de Madrid. Estamos en Llantauto, hemos venido a por las nuevas llantas del Camionaken. Ya las veis, están preciosas. En negro las hemos cogido, que nosotros, bueno, al final todo el camión va a ir, ya habéis visto el color que elegimos, y en negro. Entonces va a ir todo jugando con esos colores. Y ya estaría. Pesan un y medio. Y a ver si llegamos vivos, porque pues no había mejor modo de meterlas, Paco. Así que allá que vamos. Aventura. Todas estas cositas ya sabéis que, bueno, yo os voy a ir dejando en la descripción absolutamente todo lo que estamos haciendo. Eso os lo dejamos a huevo, la verdad. Porque nosotros nos estamos dando de vueltas que alucináis. Elegimos estas llantas porque son de aro, por lo que si algún día pinchamos en mitad, por ejemplo, del desierto del Gobi o en cualquier otra pista remota, podremos desmontar el neumático nosotros mismos sin necesidad de maquinaria especializada ni ayuda de nadie. Justo por eso queríamos este tipo de llantas para el proyecto. Acabamos de volver a taller y fijaros, han estado aquí, pues bueno, currando. Miguel estaba con una sudada que alucináis, pero ya tienen todo por aquí preparadito. Han soldado, bueno, creo que queda solo aquí lo tienen punteado y darle la soldadura, pero ya está todo con una pinta de la leche.
Así que poquito a poco vamos avanzando. Fijaos las soldaduras que bien han quedado, que están, tienen una pinta de la hostia. Mira, aquí está, además con manga larga. Y fijaos, aquí es lo que he dicho, que está todavía apuntadito y falta, pero es que tienen hasta la máquina ya, que estaba caliente. De hecho, tocas la estructura y hay zonas que no puedes tocar porque te quemas. Muy bien para hacer pierna, ¿eh? Esto en cámara rápida, en plan... ti, tiri, 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 tiri. Tras una dura semana de trabajo, hoy ya empezamos a ver la estructura que sostendrá nuestra casita sobre ruedas durante los próximos años. Unas palabritas para este proceso. Familia, pues tenemos subchasis, chavales. ¡El casamiento está hecho! No, todavía no está hecho, pero está en proceso. Así que nada, ahora es poner la posición. Ya veis aquí que... Está ya. ya está. Emoción a tope. Hace 4 días aquí había 2 vigas cochambrosas y ahora pues ya lo veis. ¡Qué locura! Ahora lo que tenemos que hacer es preparar todos estos anclajes, que es ya para lo que lo hemos subido, porque claro, aquí ya el chasis es lo que manda y tenemos que meterle aquí, pues bueno, estos dos tienen que quedar metidos. Esta va anclada al subchasis y esto lo tenemos que soldar aquí al subchasis, perdón. Este es el chasis, entonces aquí, claro, no podemos agujerear, así que estos dos son los que quedan metidos, los horizontales, que con eso es suficiente. Y faltaría aquí meter esto y después aquí llevará el muelle. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ver exactamente en los planos a qué distancia nos han puesto que tenemos que poner cada uno de ellos, que tiene que tener, pues bueno, X anclajes, cada uno tiene que tener X fuerza y eso tiene que ir al pelo. A un metrillo, ¿no? Ahí está. Todo el grupo de ingeniería aquí. Aquí veis ya cómo va a quedar. Esta va a ser... Bueno, así va a ser como va a quedar. Todavía pues hemos puesto estos. Ahora habrá que puntear, que tomen ya su posición. Aquí estamos dejando, ya veis, una tabla de distancia. Son 15 milímetros clavos. Estas tablas tienen 15 milímetros, así que no hay que andar ni midiendo ni nada. Es meter esto y ya hay 15 milímetros entre medias. Todo esto, tal y como os digo, os estamos siguiendo los planos que nos han mandado y bueno, las directrices que nos están dando los ingenieros desde Recubox. Para ser la primera vez construyendo un subchasis, no podemos estar más felices con el resultado. Aunque todavía queda, pasito a pasito, cada vez estamos más cerca de ver el camión terminado. A este creo que se la pela. Este se lo quiere mimos y ya está. Con todos los anclajes debidamente colocados, volvemos a puntear con el subchasis sobre el mismo camión para que todo encaje a la perfección. Qué control de la situación, Amparo. Les tienes trabajando por y para ti. Y ahora sí, última vez que bajamos el subchasis del camión para terminar de soldar y ya tenemos el subchasis listo y preparado. Muy bien, el gimnasio, chicos. Qué sinvergüenza la camarógrafa. Está súper caliente todo, que está, ya veis, dándole las últimas manos de soldadura. Que estos ya son los anclajes que van a llevar el muelle y que lo van a anclar al chasis. Y con esto, después de muchas horas de trabajo, el subchasis por fin estaba totalmente terminado. Técnicamente ya podremos incluso montarlo sobre el camión y empezar a construir nuestra futura casa sobre ruedas. Pero si algo estamos aprendiendo durante esta camperización es que las prisas nunca son buenas consejeras y que las cosas es mejor hacerlas solo una vez. Queremos construir un camión capaz de soportar años de viajes atravesando desiertos, nieve, barro, humedad y todo tipo de climas. Y para conseguirlo y evitar cualquier peligro de oxidación, todavía quedaba un paso que consideramos imprescindible: galvanizar por completo toda la estructura para protegerla de la corrosión y asegurarnos de que sea eterna, porque nuestro objetivo es construir un camión para que sea nuestro hogar sobre ruedas y que pueda acompañarnos durante toda una vida de aventuras. Antes de que os vayáis, ya sabéis que a nivel nacional trabajamos con una de las marcas más potentes a nivel mascotas.
Tenemos por aquí Hantu, que es una de las marcas que utilizamos para los gatetes. Luego tenemos también... ¡Vamos! ¡Grande editor! Tenemos por aquí Trávenes, que es una de las marcas que utilizamos para los perretes también, que además, bueno, ya veis a Chuchi, que las patitas le vuelven loco. Luego ya sabéis que si os vais de viaje podéis utilizar ahí el seguro de Yati, con el cual llevamos ya años trabajando. Además también si queréis, si tenéis una camper, podéis aprovechar y coger vuestro seguro ahí. Y por último, ropita Saleva, que utilizamos para todas nuestras salidas en montaña, que para todos los montañeros pues es un marcote de la leche y nos estaréis apoyando directamente a nosotros. ¡Chao, familia!